La Comisión Federal de Electricidad orgullosamente celebra 83 años de su creación en México. Una empresa con vocación social que cuenta con un extraordinario equipo de más de 93,000 trabajadores que día a día llevan electricidad a 45 millones de hogares e industrias que se benefician con un servicio eléctrico de calidad y excelencia reconocido a nivel mundial. Un servicio que fortalece y contribuye al desarrollo y crecimiento de México. La historia de la CFE es también la de los acontecimientos que han marcado el pasado y presente de nuestro país, que hoy vive una transformación con el gobierno del presidente López Obrador y cuya principal encomienda hacia Manuel Bartlett, su director, es rescatar a la CFE del estado crítico en el que se encontraba producto de la reforma energética. Con lo que nos dejaron, con eso vamos a rescatar a nuestro país. Miren lo extraordinario que no hayan podido privatizar las 60 hidroeléctricas. Las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, que son de la nación. El mandato del presidente es que esta empresa se mantenga como la primera empresa del país, como lo es. No hay una sola empresa, ni las privadas, que tengan la dimensión y la importancia de la CFE y mantenerse así. Mantenerse con arriba del 50 y tantos %, cuando, pues decíamos, ya la llevaban a la desaparición. De las primeras reformas de la época de Salinas, Calderón, Fox, de convertir a la CFE en una empresa más comercial, ¿verdad?, para llevarla a la desaparición, nunca lo lograron. Los trabajadores de la CFE siempre siguieron considerándose como responsables de un servicio público indispensable para el país. Los orígenes de la electricidad en México se remontan a 1879, durante el Porfiriato, cuando se instala una pequeña planta generadora en el estado de Guanajuato para abastecer a la empresa extranjera textil La Americana. Desde sus inicios, la prestación de servicio eléctrico fue considerada como una actividad exclusiva del Estado mexicano. Sin embargo, en un periodo de casi 6 décadas, de 1879 a 1937, empresas extranjeras se adueñaron de la industria eléctrica. La American and Foreign Company llegó a controlar la generación y abastecimiento de energía en las principales ciudades del país. Para 1937, la población en México alcanzaba 18.3 millones de habitantes y solo el 38%, es decir, 7 millones, contaban con servicio de electricidad, con interrupciones constantes y tarifas elevadas. Las empresas extranjeras lucraban para su propio beneficio y crecimiento, y solo otorgaban el servicio a las principales ciudades y zonas industriales, dejando de lado a las comunidades rurales porque no les representaban ganancias, a pesar de que en estas residía más del 62% de la población. Como consecuencia de esta situación, el 14 de agosto de 1937, el entonces presidente, general Lázaro Cárdenas, promulga la creación de la Comisión Federal de Electricidad, dando con ello inicio a la historia de esta gran empresa. La Comisión Federal de Electricidad tendrá por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales. Se inicia una movilización, una gran hazaña de los trabajadores, que es en realidad una gran hazaña del pueblo de México atrás, ¿verdad? Cómo fue avanzando nuestras universidades y tecnológicos, fueron creando el personal necesario, calificado, y los trabajadores se fueron
fortaleciendo cada vez más en el ejercicio de su función. Con un presupuesto inicial de 50,000 pesos y con tan solo 15 empleados, la CFE comenzó la construcción de la central hidroeléctrica Ixtapantongo el 16 de abril de 1938 en Valle de Bravo, Estado de México. Un proyecto de lo más ambicioso para los técnicos e ingenieros mexicanos que no contaban entonces con experiencia previa en este tipo de obras. La arquitectura de la central hidroeléctrica es notable por su magnificencia y estilo Art Deco, y aunque ya no está en funcionamiento, aún prevalece como símbolo histórico. Ixtapantongo marcó el inicio de la construcción de la infraestructura que se iría consolidando de 1939 a 1944 con las plantas generadoras Calixtlahuaca-Ixía en Oaxaca, Colotlipa en Guerrero, Granados, Coincio, Bartolinas, Zumpimito, Pátzcuaro y Tacámbaro en Michoacán, Suchiate en Chiapas y Ures y Altar en Sonora. En 1939, el gobierno de Lázaro Cárdenas asignó a la CFE un ingreso derivado del cobro del impuesto del 10% sobre el consumo de energía eléctrica, lo que le permitió capitalizarse y acrecentar su patrimonio. En un corto periodo de 8 años, de 1938 a 1946, logró incrementar su capacidad de generación en poco más de 1000%. En 1949, el presidente Miguel Alemán instituye la CFE como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que permitió a la Comisión desarrollarse aceleradamente. Decisión de enorme relevancia que impulsó el futuro de esta extraordinaria empresa. Para 1950, con la puesta en operación de las termoeléctricas La Laguna y Ciudad Juárez, la hidroeléctrica Santa Bárbara, la CFE incrementó 27% de su capacidad instalada en tan solo 4 años. Sin embargo, solo el 21% de los 25 millones de habitantes en México contaba con el servicio de energía eléctrica. En 1947, la CFE tenía 23 plantas generadoras. Para 1952 ya contaba con 215 plantas, razón por la cual las empresas privadas dejaron de invertir en la generación de energía eléctrica, pues ya no lo encontraban redituable. De esta forma, la CFE generaba electricidad que las empresas privadas distribuían a través de sus redes. El crecimiento de la CFE era imparable. Empezó la construcción de plantas hidroeléctricas y termoeléctricas a lo largo y ancho del país. La empresa se organizaba en divisiones y continuaba distribuyendo la energía eléctrica en las zonas rurales, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población y detonar el desarrollo. Así, en 1952, y derivado de la demanda de las organizaciones campesinas, da inicio de manera oficial el programa de electrificación rural que contaba con el apoyo de los gobiernos estatales y la población rural beneficiada. Para 1958, 26% de los 33 millones de mexicanos que habitan en el país ya contaban con el servicio de energía eléctrica. El desarrollo de la gran infraestructura que logró consolidar la CFE durante esos años tuvo su más importante hito en 1959 con la construcción en Paté Hidalgo de la primera planta geotérmica en todo el continente americano. El pionero de la geotermia en la CFE fue el ingeniero Francisco de Anda. Cabe destacar que la geotermia utiliza el calor del interior de la Tierra convertido en vapor de agua para producir energía limpia y renovable mediante una turbina.
En 1960, la ineficiencia y elevadas tarifas de las empresas privadas extranjeras despertaron un ambiente de descontento entre la ciudadanía. La CFE generaba más de la mitad de energía eléctrica en el país, pero vendía el 70% de esa energía a las empresas extranjeras que solo estaban interesadas en el negocio de la distribución. Al disminuir de forma importante su inversión en generación, dichas empresas obligaban a la CFE a incrementar su capacidad de generación para satisfacer la demanda de consumo. Esto provocó que, a pesar de los grandes esfuerzos que la CFE había realizado para la electrificación, solo el 44% de la población tenía acceso a la electricidad. El manejo de la industria eléctrica estaba dominado fundamentalmente por 3 empresas. La CFE con el 54% de la capacidad instalada de generación, pero rezagada en la distribución. La Mexican Light and Power Company con el 25%. La American and Foreign Power Company con el 12% y el resto de las pequeñas empresas existentes con el 9%. Ante tal situación, el 27 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos decide nacionalizar la industria eléctrica y adjudicar al Estado mexicano la electrificación del país. Y a fin de integrar definitivamente el Sistema Nacional de Generación, Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y de que el pueblo mexicano sea el único dueño de la que se produce, hemos adquirido la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y sus filiales. En una carta dirigida al pueblo de México, el presidente López Mateos advirtió lo que años más tarde, con la reforma energética, se convertiría en una realidad. Les devuelvo la energía eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas al nacionalizar nuestro petróleo. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. López Mateos, ¿verdad?, que compró a las empresas extranjeras y creó una sola empresa nacional, ¿verdad?, fue y ha sido una hazaña enorme. Cada año tenemos que celebrarlo y recordar su origen, recordar lo que costó llegar a esto, cómo se fueron formando los trabajadores, cómo fueron realizando esa interconexión de todo el país para tener miles y miles de kilómetros de transmisión, de distribución, de generación. Una obra realmente asombrosa, fantástica, de los trabajadores y las trabajadoras de la Comisión Federal de Electricidad. Es lo que hay que recordar cada año. Esta segunda etapa en la historia de la CFE define su fuerza y reafirma su vocación social. A partir de este momento, el Estado podía generar y distribuir en su totalidad la energía producida, así como garantizar al pueblo el suministro eléctrico. En la década de los 60, la inversión pública destinó grandes recursos a la CFE para obras de infraestructura en aras de responder al crecimiento del país. Se construyeron la carboeléctrica Venustiano Carranza en Nava, Coahuila, y la termoeléctrica Nachi-Cocom en Yucatán, ambas en 1962. Además, comenzaron a construirse las presas a gran escala. El primer gran proyecto fue Infiernillo en Río Balsas, Guerrero, que entró en operación en 1965. Le siguieron Malpaso en 1969 y Angostura en 1976,
que posteriormente, junto con Chicoacén en 1980 y Peñitas en 1987, formarían el sistema hidroeléctrico del río Grijalva, uno de los sistemas hidroeléctricos más grandes de Latinoamérica de la época. El crecimiento de la CFE continuó por décadas, logrando electrificar a más del 90% de la población, aumentando y modernizando su infraestructura y consolidándose como una empresa del Estado mexicano con miles de trabajadores organizados, altamente calificados, distribuidos en todo el país. El proyecto que instituyó Lázaro Cárdenas y que consolidó el presidente López Mateos se vería amenazado en el sexenio de Felipe Calderón y finalmente en el año 2013, cuando Enrique Peña Nieto presentó la propuesta de modificaciones a la Constitución en materia de energía para la privatización del sector energético. Propuesta que fue aprobada en el Congreso por los legisladores que conformaban el Pacto por México, PRI, PAN, PRD y partidos satélites en un acto de verdadera traición a la patria. Los designios de la carta del presidente López Mateos se cumplían y el pueblo de México peleaba en contra del desmantelamiento de su industria eléctrica. Las voces en contra fueron muchas, pero silenciadas con una fuerte campaña plagada de falacias que apoyaba la reforma energética en complicidad con medios de comunicación, actores políticos, empresarios y los integrantes del Pacto por México. Lleguemos a 1 millón de firmas. En la asamblea pasada, 43,000 ciudadanos aprobaron el plan de acción para frenar la privatización del sector energético y el aumento de impuestos. Realizaremos un cerco civil pacífico alrededor de la Cámara de Senadores en cuanto comience a dictaminarse la iniciativa para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución. Aseguraban que era una gran oportunidad que traería a México cientos de miles de nuevos empleos con mejores salarios y que bajaría el precio de la luz y del gas. Promesas que nunca sucedieron. En 2013, el presidente Peña Nieto, en un mensaje a la nación, utilizaba la expropiación petrolera y la memoria del general Cárdenas para convencer a la ciudadanía de que Pemex y CFE no se vendían, solo se modernizaban. De manera deliberada, la reforma energética otorgó privilegios exorbitantes a las empresas privadas y contratos cuya vigencia alcanza hasta el año 2039. Las administraciones pasadas descuidaron las plantas generadoras de la CFE para que su deterioro los llevara a la quiebra y su cierre eventual. Se decretó la estricta separación de la CFE, lo que significó que la empresa se fragmentara en un corporativo, 6 subsidiarias de generación, una de transmisión, una de distribución y una de suministro básico. 4 empresas filiales y una unidad de negocios de generación nuclear, todo bajo el argumento de eliminar prácticas monopólicas. Esta estricta separación dividió y debilitó a la CFE debido a que estas empresas subsidiarias y filiales competían entre sí, mientras que las grandes transnacionales participaban en el mercado con mayores ventajas y beneficios que les otorgaba la reforma energética. Lo que realmente les importa es el negocio, entre comillas, de 120,000 millones de dólares al año, de más de 1 billón de pesos. Nada más que deben de saber que ese negocio no es de Peña ni de sus aliados o socios, ni de los extranjeros. Ese negocio es del pueblo y es de la nación. El diseño de esta reforma energética llevaría al final del sexenio a la CFE a estar generando el 16%. Eso implica un enorme esfuerzo de perfeccionamiento del funcionamiento de las plantas que se tienen y desde luego de la construcción de nuevas para llegar a mantener ese límite que el presidente fijó. Y lo mismo en electricidad. Y este desbalance que encontramos
pues te lleva a una pérdida de soberanía nacional y a una pérdida de seguridad energética, que es lo que tú hablabas. ¿Qué es la seguridad energética? En este momento que la humanidad está pasando por esta etapa tan difícil del COVID, imagínense que nosotros dependiéramos, como dependemos de la gasolina, que dependiéramos del exterior para la electricidad, o de que no tuviéramos una empresa fuerte como es la Comisión Federal de Electricidad, que al Estado le garantiza que va a tener electricidad toda la gente en su casa, en los hospitales, en donde estamos trabajando, en el internet. Afortunadamente tenemos una empresa del Estado que es la Comisión Federal de Electricidad. Reforma que se promovió como un gran proyecto que permitiría disminuir los costos en la electricidad y los combustibles, pero en realidad era una estrategia para vender la propiedad de la nación a grandes empresas eléctricas extranjeras, quienes recibían millonarias ganancias a costa de la quiebra de la empresa eléctrica de los mexicanos que durante décadas trabajó por la electrificación del país. La reforma energética permitió la inversión privada, situación que derivó en contratos de construcción para un sistema de gasoductos por todo el país, contratos inequitativos para la CFE, dado que pagaría por los ductos y al término de su construcción no pasarían a ser de su propiedad. Los contratos de gasoductos obligaron a la CFE a pagar a las empresas constructoras una fuerte indemnización por cada día de retraso en su construcción que fuera ocasionado por alguna eventualidad contemplada en una cláusula leonina denominada caso fortuito y de fuerza mayor. Frente a esto, la situación financiera de la CFE se tornó crítica, con altos niveles de endeudamiento, compra obligada de electricidad a productores externos a tarifas elevadas y obligaciones financieras injustas por los contratos del transporte del gas en los ductos. Antes de la reforma energética, la CFE generaba casi el 100% de la electricidad del país y después de la reforma, solo el 54%. Esto debido a que la CFE se vio obligada a comprar electricidad a los productores externos de energía, dueños de 31 centrales, y dejar de construir centrales propias. Además, dichos productores externos obtuvieron permisos para comercializar energía excedente, es decir, energía que ya no le vendían a la CFE, sino a privados. Utilizaban las instalaciones de transmisión de la Comisión Federal para el transporte de dicha energía con tarifas muy por debajo de los costos de operación, lo que representaba pérdidas para la CFE. En pocos años, la CFE se convirtió en compradora de electricidad con el supuesto objetivo de generar valor para el Estado, pero alejada del sentido social con el que fue creada. Un panorama pactado por una ley que no le favorecía ni a la CFE ni a los mexicanos. En la nueva etapa de transformación de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció como programa prioritario el rescate de la CFE, que tras la reforma energética se encontraba al borde de la quiebra. Se diseñó el Programa Nacional de Electricidad, que tiene como objetivo rescatar la industria eléctrica nacional a través de un fuerte impulso a la generación eléctrica. Vamos a repotencializar. CFE tiene 60 hidroeléctricas, es energía limpia. Ya hay un programa para repotencializar y obtener un 10, 15, 20% más de electricidad de energía limpia. El combate a la corrupción y, sobre todo, garantizar el servicio de energía eléctrica sin fines de lucro y como un derecho de todos los mexicanos. El programa consiste en fortalecer la capacidad de inversión de la CFE para disminuir la compra de electricidad, incrementando la capacidad de generación con énfasis en el mantenimiento preventivo y correctivo de las centrales generadoras. Se busca establecer una política inteligente en el uso de combustibles, considerar el potencial hidroeléctrico,
impedir el incremento de las tarifas eléctricas y llevar internet gratuito a través de los 47,000 kilómetros de fibra óptica conducida por las redes de transmisión y distribución propiedad de la CFE. Todo ello eliminando la corrupción y las malas prácticas que pusieron a la CFE y al sector energético del país en peligro de desaparecer en beneficio de los intereses privados extranjeros. El rescate de la CFE consiste en devolverle su capacidad de generación, sanear sus finanzas eliminando prácticas de corrupción y modernizar sus plantas existentes. Recuperar su vocación social y de servicio para convertirla nuevamente en la empresa nacional orgullo de todos los mexicanos. La actual administración de la CFE, liderada por Manuel Bartlett, trabaja con dedicación para cumplir con el proyecto de rescate instruido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las acciones implementadas para lograr este objetivo han sido determinantes, tales como la suspensión de la licitación de la línea de transmisión que correría de Oaxaca al centro del país, como medida de defensa de la soberanía de la Red Nacional de Transmisión. La implementación de un control más estricto en el presupuesto, en las compras y en el modelo de contrataciones mediante la inteligencia de mercados, lo que ha derivado en un ahorro de casi 8,000 millones de pesos para la CFE. La renegociación de los contratos para la construcción y operación de 7 gasoductos, a través de la cual se obtuvieron tarifas justas en el servicio de transporte de gas natural, acuerdos equilibrados sobre casos fortuitos y de fuerza mayor y desistimiento de las partes de cualquier acción legal. Gracias a este nuevo acuerdo, la CFE obtuvo un ahorro de $4,500 millones, lo que equivale a la construcción de 5 nuevas centrales generadoras de energía eléctrica. Para competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas en el actual mercado eléctrico, la CFE realiza un programa de mantenimiento en sus centrales de generación termoeléctricas e hidroeléctricas con un programa de ejecución durante 2020 de 648 mantenimientos a realizar, registrando un avance a la fecha del 47%. Las acciones para combatir la corrupción incluyen cambios estructurales y conceptuales al modelo de contratación de proveedores de la CFE, mayores controles para evitar discrecionalidad del gasto e incluso se ha implementado en todas las áreas de la CFE un manual de prácticas anticorrupción. No es una empresa que aparece de repente, no, es una empresa ligada profundamente a la nación mexicana, a su espíritu de desarrollo, de crecimiento y de justicia. Y ahora que tenemos al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo objetivo fundamental es devolverle al país el bienestar, la justicia social, ¿verdad? Y que considera que la CFE y Pemex son 2 instrumentos básicos para esa campaña de él, de proteger a los mexicanos, de desarrollarlos con un espíritu de justicia. Este es un instrumento que el presidente considera indispensable para esta gran transformación y estamos comprometidos con ella. La CFE cuenta hoy con 192 centrales generadoras de energía, 109,000 kilómetros de redes de transmisión y más de 890,000 kilómetros de redes de distribución. Su capacidad generadora es de 56,000 megawatts e ilumina el 98.95% del país. Atiende a 45 millones de hogares mexicanos y cada año se suman 1 millón más. Su capital humano y capacidad técnica la vuelve referente mundial en la atención a contingencias como huracanes, ciclones tropicales, sismos y otras eventualidades. Desde el proyecto de su creación por el presidente Lázaro Cárdenas, su nacionalización por el presidente López Mateos, su consolidación que llevó décadas de trabajo, y pese al proyecto de desmantelamiento a través de la reforma energética, la CFE mantiene los principios y valores que le hicieron posible electrificar al país: trabajo, compromiso, vocación de servicio, unidad y amor por México. Ha sido una larga historia sostenida por cada trabajador y trabajadora en el campo y en oficinas, dando lo mejor de sí para llevar el servicio de energía eléctrica a todo el país.
Una historia de mexicanos trabajando para mexicanos. La CFE es epopeya, es memoria histórica, es grandeza de mujeres y hombres, es virtud de México, historia que perdura por siempre, por la grandeza de México. Felicidades a la Comisión Federal de Electricidad en su 83 aniversario.